El gobierno por primera vez jugó fuerte para tratar, aprovechando una interna en una entidad gremial del sector agropecuario, en este caso en Federación Agraria, logró sentar en su mesa de negociación al nuevo oficialismo de Federación Agraria y de alguna manera desbandó lo que era la mesa de enlace, aquella mesa que había surgido precisamente entre las distintas entidades en el conflicto 2008 y cuando el agua y el aceite la juntó el propio gobierno por algunas medidas que tomó. Para tratar de explicar cuál es la realidad del sector y cuáles son los movimientos que está viendo, está con nosotros Alfredo Rodes, que es director ejecutivo de Carabap, sí, que son los productores rurales de Buenos Aires y La Pampa, básicamente. Exactamente. Esa va a ser la propuesta para sí. Vos hoy. Te vamos a pedir que le expliques al televidente qué hubo detrás de los anuncios, qué cambian, qué pueden cambiar, por qué a ustedes los dejaron afuera, porque tal vez son la parte rica del campo, supongo, digo, por la mirada del gobierno. Digo, todas estas cosas te las vamos a preguntar. Sí, cómo no. Después del bloque venimos. Del bloque, mirá vos. Bueno, cuando dije bloque quise decir corte recién. Alfredo, bienvenido. Bueno. ¿Cómo ves lo que vimos los ciudadanos comunes el otro día cuando vimos en el estrado sentada la presidenta? Hubo algunos datos sugestivos, porque tuvo un discurso en lo político casi, me senté con esta gente y descubrí que no teníamos tantas diferencias. Un poco tarde, ¿no es cierto? Porque lleva 8 años de gobierno. Sí, yo creo que tarde, pero aparte también pensemos que todas las promesas de estos planes que no nos gustan o que no tienen sustento económico, ni siquiera matemático, tampoco se cumplen. Nosotros tuvimos Trigo Plus, Maíz Plus, se paga un fideicomiso por el Banco Nación, que hablaba de devolución de retenciones. Nunca han devuelto retenciones. Aparte, el mecanismo de la retención es de traer el precio, incluso el precio interno de un producto. Y en un trigo que por políticas del gobierno prácticamente está siendo manejado para el consumo interno, ahí por ahí no hay retenciones porque hemos perdido capacidad de exportar trigo. Entonces, ahí no hay devolución de retenciones. Y sí hay una distorsión de mercado que castiga el precio mucho más allá de la retención, llevándolo a una carga efectiva por ahí del 40%. Pero recién hacías un conteo que nombraste 3 planes: Trigo Plus, Maíz Plus y el fideicomiso se paga. Que se paga, era el nombre. Sí, se paga. En ninguno de los casos se ha cumplido totalmente, ni en fecha, ni en forma. Han quedado productores afuera. No es porque me llame la atención, no. Porque si vos mirás los números fiscales, por ejemplo, en febrero, a los exportadores, el genérico, no estamos hablando ya del campo, sino a cualquier exportador argentino, el reintegro del IVA no se lo hicieron, sí, se lo quedó el Estado. Sí, aparte esto no tiene nada que ver con una devolución de retenciones. Esto es, si vamos a hablar de segmentación, acá no existe. Lo que han hecho es segmentar productores y prometerles una asignación independientemente de lo que hayan producido. Si yo voy a devolver retenciones, la voy a devolver en función de lo que estoy reteniendo, así sea en un porcentaje. Acá lo que ha dicho el gobierno es decir, voy a hacer una asignación a productores que produzcan menos de 700 toneladas. Pero le voy a dar más a aquel que produce menos de 100 que a aquel que produce 700. Sí, eso es lo que... tenemos algunas placas, que es lo que ellos presentaron. A ver, ¿las podemos ver, señor director? A ver si las vemos. No... Es lo que presentaron el otro día, dice, ¿para quién? Destinado a 46.121 pequeños productores de soja, trigo, maíz, pero no es cualquier productor, que esté enrolado en la Federación Agraria. Ya ahí hay una discriminación. Sí, que tenga CBU, quit y un montón de requisitos que pensemos que un productor de 100 toneladas, 200 toneladas, el gobierno lo ha metido en una maquinaria administrativa infernal que no puede dar cumplimiento a eso. Aparte... Sí, como los trabajadores cuando ahora tenemos que presentar no sé cuántas declaraciones por ganancias o por bienes personales, simplemente por tener un departamento y un auto, digamos, como si tuviéramos 3 millones de dólares en el Banco Santa Cruz. Hoy un productor o trabaja él o tiene un tractorista y necesita 2 contadores para cumplir con toda la parafernalia de disposiciones, sea provinciales o nacionales, a que está obligado. Pero si nosotros tomamos
Por ejemplo, un productor de soja de 700 toneladas. Para que la gente entienda, por ahí son 200 hectáreas de soja. Y decimos, ¿le están devolviendo a este productor pequeño las retenciones? No, no se las están devolviendo. Veamos el próximo gráfico, que es ahí donde está la Sí. segmentación, porque acá estos son aquí está lo que vos decís, hasta 100 toneladas, Sí. de 100 a 200, cuál es el monto del estímulo, qué le estarían devolviendo. Sí. Acá está, estos es lo que se llenaron la boca hablando de una segmentación, sí. que en realidad no era de la alícuota de la retención, sino una segmentación en el reintegro. Sí. A ese productor, por ejemplo, el último de la escala, que digamos 600, 700, vayamos a que produce 700 y de soja, le estarían devolviendo alrededor de 31.500 pesos, como bien implica, dice la placa, ¿no? Ujú. Pero el estado de ese producto que realmente se exporta le está llevando por retenciones 743.000 pesos. O sea, le está devolviendo el 4% de lo que primero le quitó del bolsillo. Repetí la cifra porque es muy impresionante. Vos decís que esto es lo que está este devolviendo al que está en esta escala en el punto más alto, ¿sí? Y si fuera soja. Y si es soja, o sea que tiene un 35% de retención. De retención de soja. Ese 35% de retención de soja. ¿A ese son productor le cobró cuánto? 743.389 pesos. Solo en concepto de El retenciones. concepto de retención. Solo en concepto, porque no estamos hablando del resto de los impuestos. Es una Solo en retención de 35% sobre un precio de 3.52, FOB menos gasto FOBIN, a un dólar de 8.62 tipo de cambio, y le devuelve 31.500 pesos. ¿Cuánto le devuelve? 45 pesos, como dice la placa, por tonelada, pero si el productor hace la cuenta, le devolvió un 4,24% de lo que primero le sacó. A ver. Si queremos ser matemáticos y hablar de devolución. Por eso nosotros de CARVAP decimos, esto es una asignación, como el plan universal tal, el otro y todo, porque también podemos decir un pequeño productor marginal que produce 60 toneladas, le van a devolver 45.000 pesos, ese porcentaje va a ser mayor, no va a importar que sean de soja o un mix de esto y el otro, entonces esa cuenta no tiene nada que ver con las retenciones. Lo único que va a tener que hacer ese productor inmaculado impositivamente y en sus servicios de jubilación y todo, para que la plata le vaya al CBU. Sí, Y obviamente pues tenés que tener todos tus papeles en regla. Yo te puedo decir que ese productor de 100 toneladas, que por ahí está trabajando 20 y pico de hectáreas, prácticamente ellos mismos lo han sacado del circuito con todas las exigencias contables que le han pedido. Ese productor no puede acceder a carta de porte para ejercer un comercio por cuenta de él. No puede tener un código de trazabilidad de granos. Está dependiendo de un tercero o está vendiendo la mercadería en la puerta de la chacra a un tercero bajo una forma marginal. Entonces creemos que esto es meramente una asignación que incluso puede dar lugar a abusos, ahora, ¿no? A cadenas de abuso. ¿Vos tenés cuántos años de productor? Y yo te diría prácticamente toda la vida. ¿Y de dirigente del sector? Y 25 años, tranquilamente. O sea, tenés una experiencia considerable. ¿Por qué pensás que, con todos estos antecedentes, por qué pensás que si nunca antes devolvieron o cumplieron lo que... ¿Por qué esta nueva dirigencia de Federación Agraria, a la que convocamos, queríamos que viniera hoy aquí para hacerle esta pregunta, pero no tuvimos suerte, tenían algún tipo de actividad en Rosario, pues lo justificaron de esa manera? ¿Por qué crees que firmaron el acuerdo? Y tal vez no sean muy duchos en números, porque si yo pienso que el volumen de retenciones, para no complicarla, lo hablamos en pesos, son entre 70 y 80 mil millones de pesos que se lleva al Estado y me dice que me va a devolver 2.500 arbitrariamente, y si un condicionamiento más, que ¿quién va a controlar? Dice, siempre y cuando los grandes liquiden. O sea, yo voy a tener que esperar que los grandes liquiden para que me llegue esa asignación, que va a ser mes a mes, y que en el mayor de los casos, Sí, los 10-15. ponételo a pensar, son 7.000 pesos, no es un sueldo. Un tractorista en el campo hoy gana más. Entonces, lo máximo que puede un productor pretender recibir
es menos que un sueldo. De todo esto, teniendo el máximo de reintegro, para lo cual tiene que ser muy chiquito. Y nosotros, y desde Carvap y por experiencias con otras asociaciones, vemos que en determinados lugares de Latinoamérica tenemos esos bolsones de productores que prácticamente hacen autoconsumo, en México, en muchos países de Centroamérica. Pero bueno, cuando nosotros asistimos a esos foros, por ahí de lo que nos jactamos es tener el 95 o más por ciento de los productores en un circuito económico de mercado. Por lo que creo que tenemos que cuidar es la transparencia de esos mercados para que los productores se puedan desenvolver y tener una política fiscal acorde que premie la productividad. Porque yo, en aras de también decir lo que dice el gobierno, también te podría decir, si soy muy chico, a mí me conviene producir menos. Me conviene producir mucho menos para cobrar mayor subsidio. Seguro. No, y además porque es un subsidio y es una asignación. No tiene lo que vos ver la decías, ¿no? retención, El productor de menos de 100 ni siquiera lo está condenado casi a la marginalidad o al negreo porque la estructura impositiva ya no da como para que sigan actividad. Alfredo, ha sido muy didáctico, muy explicativo. Ha sido un gusto contar contigo. No, gracias. En el próximo bloque ustedes vamos a hablar, lanzó la Fundación Favalor una campaña por el consumo de sal. Me parece un tema al que tenés que prestarle bastante atención.